Arsinoe y Cleopatra, Hollywood. Los historiadores están mal allí, con la apariencia de las dos. Lo que sucede es que se toma como parte de lo étnico de la zona, pero como otros historiadores saben, las líneas reales de Egipto provienen de Irlanda y de fuera del planeta. Corría el año del 46 o 47 AC. Las fuerzas romanas, al mando de Julio César, habían tomado casi toda la zona costera del Mediterráneo del Este. Solo quedaba Egipto como país soberano y estaba en negociaciones para su rendición, aunque aún había lugares o posturas dentro de Egipto que se resistían a la invasión romana. Había dos posturas entre los círculos de poder en Egipto. Una postura era de cooperación total con Roma, con o por promesas de mantener su poder, lado de Cleopatra. La otra era la de resistencia ante el invasor y el de organizar a la población en general a luchar en contra de Roma, lado de Arsinoe. La historia humana dice que eran hermanos Ptolomeo XIII, Ptolomeo XIV, hermanas Arsinoe IV, Berenice IV de Egipto, según la historia oficial. Al morir, el rey, mal llamado faraón, Ptolomeo XII, le dejó el reino a su hijo mayor, Ptolomeo XIII, y como solo era un niño de unos 11 años de edad, también por partes iguales le dejó el poder a su hija mayor, Cleopatra, que contaba con 18 años de edad. Como era la costumbre, ambos fueron casados. Pero Ptolomeo XIII estaba de acuerdo con la postura de su hermana Arsinoe, de no cooperación con los romanos, basándose en que esa era la voluntad general del pueblo egipcio. Cleopatra no estaba de acuerdo y como ella era mayor que Ptolomeo XIII, era la que estaba en el poder realmente. Para este entonces, los romanos ya tenían una base a las afueras de Alejandría, y como estaban en preparativos para invasión mayor, estaban en grandes números y bajo el mando de Julio César mismo. En sí, Ptolomeo y Cleopatra acabaron riñendo, y Arsinoe y Ptolomeo XIII la expulsaron de Egipto, al Bajo Nilo, con sus guardias. Esto fue un grave error, porque poco después, solo unas semanas, Cleopatra regresa a infiltrarse de nuevo en el Palacio Real. Al irse Cleopatra, habían empezado las negociaciones con Julio César de parte de Ptolomeo XIII y de Arsinoe. Y Julio César se encontraba como huésped en el Palacio Real. Infiltración de Cleopatra en el Palacio Real. Según el historiador romano Plutarco, dice: Cleopatra entró a Alejandría en un pequeño bote de remos y aterrizó justo junto al palacio, justo al anochecer, y por su pequeño tamaño fue capaz de entrar en él sin ser detectada. Se envolvió a sí misma en una cobija gruesa amarrada con una cuerda gruesa, y sus cómplices la llevaron cargando dentro de eso hacia las habitaciones del César.
Entonces, ya dentro del cuarto con César, ella sale de su envoltura y entra en la cama de Julio, lista para revelarse ante él justo en el momento que tendría el mayor impacto. Esto indica la voluntad de Cleopatra, que era capaz de hacer cualquier cosa por alcanzar sus propósitos. El César tenía 52 años de edad, ella solo 22. Plutarco. Esto en sí se considera un acto calculado de alta traición a su familia real y a Egipto. Ella se desarregló el cabello, se desgarró sus ropajes y se corrió el maquillaje para parecer que había estado llorando. Una escena de teatro para manipular a Julio César. Pero ella solo lo calculaba todo y no había llorado ni una sola lágrima. Y con esta apariencia le pidió: «Oh, poderoso César, me han destituido de mi derecho de nacimiento como reina de Egipto y viviré en destierro por toda la eternidad, a menos de que tú, oh César, me devuelvas mi destino que es mío por derecho, y por lo tanto, yo, una reina, te lo suplico y me pongo a tus pies». Cleopatra pasó la noche entera con el César, pero a la mañana siguiente Ptolomeo XIII mismo la encontró y la vio allí con él. Y el niño, que ya era mandatorio y sabía cómo hacerlo, tiró su diadema y salió corriendo, gritando que Cleopatra lo había traicionado y que con ello había dado una puñalada por la espalda a todo Egipto. Con esto, Ptolomeo XIII convocó a las armas y Julio César a las suyas, y comenzó una gran y sangrienta batalla. Las fuerzas del César irrumpieron en el palacio y tomaron rehenes a Arsinoe y a Ptolomeo XIII. El César mismo tenía agarrado a Ptolomeo XIII del brazo y solo era un niño. Lo llevó arrastrando fuera. Mientras tanto, en el puerto, los soldados romanos atacaron y prendieron fuego a los barcos egipcios. Y con ello también se incendió el resto de la ciudad de Alejandría. Entonces, los soldados egipcios dejaron de combatir a los romanos para ir a intentar acabar con las llamas y salvar la ciudad. Las fuerzas romanas entonces fueron a tomar el gran faro de Alejandría, Faros, porque quien controlaba la isla en donde estaba, controlaba todo el tráfico marítimo que entraba y salía del puerto de Alejandría. Tomaron el control del gran faro de 100 metros de alto, una de las llamadas maravillas del mundo antiguo y emblema real de la familia de Cleopatra. Arsinoe logró escapar de sus cuidadores romanos y, saltando por una ventana al Nilo, nadó lejos de ellos. E inmediatamente logró contactar con los líderes o los generales egipcios que estaban haciendo lo posible para enfrentarse a las legiones romanas y al mismo tiempo salvar a la ciudad de las llamas. En este momento, los generales y la población en contra de Roma, esa misma noche, proclamaron a Arsinoe como su reina, como la que los llevaría y los guiaría en contra de Roma. En este momento, los romanos
habían puesto su base de operaciones en la isla de Faros y estaban bajo una falsa confianza en su habilidad militar y gravemente subestimaron la capacidad militar de los egipcios. Se organizó un contraataque y fue devastador porque estaban básicamente atrapados ahí los romanos. El mismo Julio César tuvo que salir nadando para salvar su vida hacia uno de sus barcos, el más cercano. El gran Julio César había sido derrotado por Arsínoe, que solo contaba con 16 años de edad. Pero no duró eso mucho. Durante la trifulca, el joven Ptolomeo XIII intentó escapar de los romanos nadando, pero cargado de sus adornos de oro reales, no pudo flotar y se ahogó en el intento. Cleopatra ha logrado deshacerse de su primer rival para el trono de Egipto sin tener que hacer nada. En ese momento se encontraba ya en uno de los barcos de guerra romanos junto con Julio César. Pocos días después, el César trajo refuerzos desde Siria, legiones romanas de combate y de élite. Contraatacaron el Palacio Real en Alejandría y tomaron el control. Pero los romanos no invadieron a Egipto. Se lo dieron a Cleopatra, proclamándola reina indiscutible. Y por tradición debería casarse con su hermano menor Ptolomeo XIV, que solo era un niño pequeño. Arrestaron a Arsínoe y fue puesta en un calabozo en el mismo palacio y puso a 2 guardias ahí. Julio César dio instrucciones para que se la llevaran a Roma cuanto antes. Cleopatra aseguraba que era la reencarnación de la diosa Ishtar y usaba esto para ganarse el respeto del pueblo egipcio. Pero también, y al mismo tiempo, Arsínoe aseguraba ser la reencarnación de la misma Ishtar, ocasionando confusión y escepticismo en los egipcios hacia ambos lados. Pero como era Cleopatra quien estaba en el poder, comenzaron a verla como Ishtar. Es aquí en donde nace el concepto de la Ishtar negra y la Ishtar blanca. Usando un truco de la época, los sirvientes leales a Arsínoe por la noche lograron llegar a la pequeña ventana del calabozo por fuera y vertieron ácido en las bases de los barrotes. Usando una barreta, lograron romper algunos y doblar otros, lo suficiente para que Arsínoe, que era pequeña de tamaño y delgada, lograra pasar a través del pequeño orificio que previamente había limpiado del ácido usando agua del Nilo y unas frazadas de tela. De ahí la movieron a un pequeño bote de remos. Y en la oscuridad de la noche atravesaron el Nilo a una pequeña caravana que aguardaba. Caravana con carreta, suministrada por la resistencia en contra de los romanos. De allí, escondida y vestida de campesina, Arsínoe fue llevada a Palestina, a la pequeña ciudad de Magdala, en la costa occidental del mar de Galilea. En
en Magdala, fue contactada ahí por miembros de la resistencia en contra de la ocupación romana. Muchos ya sabían que se había escapado Arsinoe de los romanos unas semanas antes. Sabiendo quién era ella, no tardó en comenzar a dar opiniones y a instigar a los líderes palestinos y judíos y a darles ideas de cómo combatir a los romanos. Volviéndose estratega militar en contra de los romanos e introduciendo conceptos de guerrilla y combate asimétrico. Al mismo tiempo, y como era su naturaleza, comenzó a dar sus enseñanzas acerca de conciencia y de cómo funcionaba el universo, el cómo tratar a las personas. Y poco a poco levantó popularidad en la zona, aún sin quererlo. Sin embargo, para poder ser escuchada ante cierta clase de gente de masas, no lo podía hacer como mujer, así que usó a un amigo cercano que había llegado a buscarla solo unas semanas atrás. Se le conoce con el nombre de Azazel. Ella le daba a él sus enseñanzas y él las decía como suyas, porque lo escucharían por ser hombre. Así siguieron por unos 2 años, más o menos en paz, siempre esquivando las legiones romanas y sus pesquisas en contra de los rebeldes y sus cabecillas. Pero se llegó al punto en el que ya era evidente quién y de quién llegaban las órdenes y las instrucciones de guerrilla en contra de las fuerzas de ocupación. Y tampoco faltó el que traicionara y les dijera a los romanos que Arsinoe estaba escondida en el área de Galilea. Mandaron arrestar a Arsinoe, pero de nuevo la ayudaron a escapar y por mar, partiendo del puerto ahora llamado Haifa, en barco, comenzó su retirada de Palestina con la intención de llegar a Irlanda y a Escocia para estar bajo la protección de los druidas y de los celtas y de sus resistencias en contra de los romanos. Azazel se quedó atrás para cubrir la retirada, con la intención de escapar también en otro barco, pero también lo habían acusado de lo mismo, de instigador de masas. Fue arrestado y lo colgaron de un árbol. Arsinoe continuó por barco hasta llegar a la isla de Malta, en donde atracaron por provisiones y donde se le dio a conocer que los romanos habían cercado el estrecho de Gibraltar para evitar su huida, ya que Cleopatra sabía de sus intenciones de llegar a Irlanda, Escocia. Entonces, en Malta, se pensó en un nuevo plan, que era llegar a la costa sur de Francia, y con la ayuda de los galos y de la resistencia francesa en contra de Roma, atravesar por tierra Francia y llegar al Canal de la Mancha, por donde se embarcaría de nuevo a Gran Bretaña y de ahí a Escocia e Irlanda. 2 semanas y media más tarde, el pequeño barco llegaba a las costas de Francia, justo al sur de Montpellier, en donde contactó con la resistencia francesa y aceptaron ayudarla a atravesar Francia por tierra. Pero poco después, en el área de Carcassonne, Francia,
fueron interceptados y seguidos por una patrulla romana. Es muy posible que hayan sabido que se trataba de Arsinoe, dada la cantidad de recursos que los romanos emplearon para intentar arrestarla. Y fueron forzados, ella y sus conocidos, a moverse hacia el sur y buscar refugio en el área de los montes Catares de Francia, en donde permaneció por el espacio de casi un año, al cabo del cual comenzó de nuevo su viaje para atravesar Francia. Solo unos días más tarde, en el área en donde hoy se encuentra el castillo de Montségur, fueron alcanzados por caballería romana y Arsinoe fue arrestada, encadenada y en los siguientes días fue llevada en una jaula hasta la ciudad de Roma, en donde Julio César la recibió como un trofeo de guerra. Julio César la condenó a morir en el Coliseo, a ser devorada por las fieras. Fue encerrada en el Coliseo mismo mientras preparaban el gran evento. Construyeron una enorme réplica del faro de Alejandría, que se tomaba como emblema de la familia real de Egipto y de Arsinoe en particular, dada la victoria en contra de Roma hacía unos años atrás. Quemarían el gran faro mientras que Arsinoe se la comían las fieras abajo y se ponía por toda Roma publicidad del gran evento y de que el gran Julio César tenía en su poder una princesa reina egipcia, la misma que logró insultarlo a él y a la gran Roma. El día del evento, el Coliseo, que no es el mismo de hoy en día, sino uno anterior, pues el famoso fue construido por los Flavianos. Habían varios coliseos, como se sabe bien. Se llenó por completo, con gran escándalo de gente, para la gran fiesta. Le arreglaron el cabello a Arsinoe y la maquillaron a manera de reina egipcia. La desnudaron por completo y la desencadenaron y fue puesta en una jaula grande en un carro tirado por caballos adornados. Como era costumbre, parte del espectáculo era el ver cómo corría por su vida la víctima. Salió a la arena la carreta tirada por caballos, escoltada por trompetas, y prosiguió a dar vueltas a la arena para que todos vieran a la reina humillada. En el centro estaba la gran réplica del faro de Alejandría. La audiencia estaba en contra del sacrificio de la reina egipcia y abucheaban al César y le pedían que se le perdonara la vida. Entre la turba estaba un hombre de posición política, de nombre Claudius Vespus, cercano a César, y le dijo que él quería a Arsinoe como esclava personal, y le ofreció a César un saco de oro como paga por Arsinoe. César solo se rió de la idea de Claudius Vespus y le dijo que él no necesitaba más oro, pero que se podía quedar con la egipcia si quería. Así es como la carreta con la jaula y Arsinoe dentro salió de la arena del Coliseo, y Arsinoe fue llevada a la villa privada de Claudius Vespus. En la villa, Claudius Vespus trató a Arsinoe razonablemente bien al principio, dándole un cuarto grande para ella sola y todas las comodidades del lugar.
Pero como era de esperarse, él esperaba usar a Arsinoe de esclava personal para su entretenimiento sexual. Pero a pesar de sus civilizados intentos por acercarse a ella, Arsinoe se negaba a acostarse con él. Al pasar solo unas 2 o 3 semanas, hubo una discusión en donde Vesus le ordenó a Arsinoe que se acostara con él. Y no solo una vez, sino ya como para lo que ella era, esclava sexual. Y ella, al continuar negándose, Vespus ordenó que se le entregara a ella para el entretenimiento de los guardias y luego azotada. Fue llevada a la villa de los guardias, en donde fue violada repetidamente, y al amanecer la azotaron hasta que su espalda sangrara. Bajo decreto del César, a través de Claudius Vespus, se ordenó exiliar a Arsinoe a las provincias, a la ciudad romana de Efesus o Efesis, que en aquel entonces era unas 10 veces más grande que Pompeya, en donde quedaría en resguardo de las fuerzas romanas. Se le impuso vivir bajo observación en el templo de Efesus al cuidado de sus sacerdotes, sin poder salir de ahí. Turquía. Allí Arsinoe pasó unos 2 o 3 meses a lo más, hasta que Cleopatra se enteró de que su hermana aún seguía con vida, la cual era un peligro para ella si regresaba, y porque sabía que era instigadora de masas. Usando a su amante, Marco Antonio, él ordenó a las fuerzas romanas ir al templo y matarla. Una noche entraron al templo 8 soldados romanos. La sacaron de su cama, arrastrándola del cabello, la cargaron entre varios al centro del templo, la sujetaron y la mataron con sus espadas. Allí fue enterrada en una pequeña tumba con forma de faro, tumba octagón o de 8 lados, como la misma estructura del faro de Alejandría. Nombre de María, equivalente a Virgo, como en la Virgen María, como en base a Ishtar. Y Magdalena, porque se hacía querer pasar como de la ciudad de Magdala. María Magdalena, la que estaba cerca de Jesús, una prostituta, de lo que recuerdo. ¿Cómo sabes otra vez que es ella relacionada con Arsinoe? María Magdalena, la que dicen que fue prostituta, típico del cabal el usar esas cosas para embarrar a las personas, fue Arsinoe misma. También se dice que fue esposa de Jesús. Es que Jesús se relacionó con Azazel. María Magdalena por detrás le pasaba información, pero eso ya es una alteración o deformación de los eventos históricos. Ok, ¿has encontrado algunas de las enseñanzas de María Magdalena Arsinoe reflejadas en las enseñanzas de Jesús oficiales?
es difícil decirlo. Se necesitaría ver eso más detenidamente. Lo que pasa es que lo que se pueden llamar como sus enseñanzas no son solo de ella, es decir, que son parte de un bloque de conocimiento que en sí es muy antiguo. Otro punto que es muy importante recalcar y dejar muy en claro, dejando de lado la característica no lineal del tiempo, siendo lineal solo desde el punto de vista de la percepción progresiva de la experiencia de vida de un individuo. Estos eventos no coinciden enteramente, en su mayor parte sí, con lo que describen en las Escrituras. Esto se debe a que Josefus y sus escribas modificaron todas las fechas para que coincidieran artificialmente dentro de sus agendas y sus escritos. La historia de Jesús no es más que una recopilación astrológica mezclada con paganismo de la zona, como Osiris Ishtar, paganismo judaico, como Akhenaten Moisés, paganismo gnóstico enfocado al protojudaísmo antiguo y una mezcla de anécdotas modificadas provenientes de las campañas militares de Titus. Sus enseñanzas son casi enteramente del estoicismo romano, promovido precisamente por los flavianos Vespacio y Titus. Esto es muy evidente en todo el enfoque pro-romano de Jesús. No solamente con su darle al César lo que es del César, sino que en sí, en varios pasajes bíblicos, Jesús indica a sus seguidores que deben pagar sus impuestos a Roma. Esto es muy condenador, porque resulta que el no pagar los impuestos de parte del pueblo de Galilea y de los rebeldes palestinos y de toda la zona, era precisamente que se negaban a pagar sus impuestos. Casi nada de Jesús, si acaso algo por ahí se encuentra, es realmente único de él, como se le atribuye eso a Jesús como autoría. María, que equivale a Ishtar como nombre, Magdalena, era una agitadora de masas, con miras a promover la desobediencia civil, y trabajaba a través de Azazel muchas veces, no siempre. Ahora, hoy en día, en la nueva era, se sigue promoviendo lo mismo, que los seres espiritualmente avanzados no luchan, solo dan la otra mejilla. Esto es estoicismo romano, aún hoy en día reflejado en la nueva era. El que la gente nueva era no se defienda es más estoicismo romano, y es lo que el Cabal quiere. Volver a usar esas fórmulas para calmar y controlar a las masas, especialmente a las llamadas despiertas. Ejemplo de Dor-Kalel de esto. Aquí en la nave hay varios gatos con varias personalidades. Está la Luna, que es una gatita que es muy cariñosa y es todo amor. No se defiende de ningún ataque, solo grita como auxilio cuando la molestan, y por consiguiente todos los demás se la pasan molestándola solo por diversión. Luego está el otro extremo, la Kali, Teresa, que es la gata alfa de aquí, que se la pasa enojada y pegándole a todos los demás gatos. Y por consiguiente, nadie se le acerca, pero vive en constante enojo. Y tenemos al Ari, que es un gato muy tranquilo, que no se mete con nadie,
pero si lo molestan, se defiende y vive en paz. Es feliz y tranquilo, un poco de todo. No ser como Kali, Teresa, ni como Luna. Ser como Ari, gato. Volviendo a Arsinoe María Magdalena, claramente se usó parte de lo que ella y Azazel vivieron allí como parte de la historia por Josefus y sus escribas, precisamente con miras a embarrar y hacer menos la influencia subversiva de Arsinoe María Magdalena. Por eso la pintan como prostituta, porque les ocasionó a los romanos muchos problemas al ser una de las cabecillas de la resistencia en la zona de Palestina. Se usó todo como parte de la historia a conveniencia romana, mas con miras a desacreditar también a Arsinoe, que fue la única mujer en derrotar a Julio César militarmente. La borraron de la historia. Tanto Cleopatra como Arsinoe insistían en ser Ishtar por ganarse la lealtad de los egipcios. Y de ahí se creó a las dos, la blanca y la negra. Adoptaron a Cleopatra como símbolo y como icono, como Ishtar, la que adora el Cabal, a la que hacen templos como el de Notre Dame, porque ella les dio a Egipto, que el Cabal quería desde tiempo atrás, desde la época de Nefertiti y Akhenaten. Por eso hay una Ishtar blanca y una Ishtar negra. Solo se toma a la positiva la Cleopatra, porque el Cabal voltea todo, como pasa con Enki y Enlil. Cleopatra es la buena, porque les sirvió a ellos, les entregó a Egipto. Arsinoe es la mala, porque luchó contra ellos. Como ya les he dicho, nosotras aquí, o yo en este caso, representamos el lado de Enlil, que siempre ponen como el malo, y Enki como el bueno, y ponen a Enki como Akhenaten Moisés, y luego como Jesús. Todo está de cabeza. Recuerden porque está narrado desde la perspectiva del Cabal. Y el vencedor es quien escribe las historias, pero difieren de la realidad. Yo soy la mala, la instigadora de masas desde siempre, la problemática. Pero es decisión de cada quien qué ver y qué creer. Solo sé que muy adentro de mí está el luchar y nunca rendirme, ni siquiera en la muerte. El regresar como mala hierba a proteger quienes no se pueden defender a sí mismos. Solo sé que algo me mueve y sigo así. Sigo instigando masas. Sigo siendo la latosa. Promuevo el luchar, pero con táctica y a la defensiva. Pero sí defenderse. Lo que conté sobre Arsinoe es la versión light para publicarse, porque podría yo entrar en detalle nauseabundo, pero sería imposible para la gente el entender cómo es que se saben tantos detalles. En sí, podríamos pasar meses solo subiendo videos de Arsinoe. Es que es un tema inmenso. Y como he dicho allí en lo que escribí hoy, solo es una parte pequeña.